Saludos amigos, hoy continuamos con nuestras cápsulas o breves cápsulas de 15 minutos y corresponde al tema educación desde un enfoque ecosófico. Es un tema muy importante, como ustedes saben, la ecosofía es un saber integrado e integrador y refiere a la necesidad de que el hombre cuide la naturaleza, la proteja, en fin, que se identifique con ella. Sí, es así. Sí, la ecosofía supera, pudiéramos decir, a la ecología profunda, que fue otra corriente muy importante, pero la supera, porque logra ver, pudiéramos decir, destacar más el momento ecosófico, cosmosófico, que el momento antropológico. Y en la ecología profunda todavía se tenía un marcado sentido, interés, el momento antropológico. Es así. Doctor, ¿y usted qué cree? Si en el presente nosotros podríamos venir hacia la educación y desde la educación, desde el pensamiento complejo, pensando en la referencia a los 7 saberes expresados por Edgar Morin, los 7 saberes para la educación del futuro, que mencionamos en nuestra cápsula anterior. ¿Y cómo podemos nosotros relacionar los 7 saberes con los saberes emergentes integrados? Integrado, sí. Sí, doctora, es que el pensamiento complejo es por antonomasia ecosófico, integrador. O sea que el pensamiento complejo precisamente, Edgar Morin rompe con el antropocentrismo y entonces se sienta como base fundamental esa visión, pudiéramos decir, ecosófica o cosmosófica, que en última instancia casi es lo mismo. Y por supuesto que sí, los 7 saberes necesarios para la educación del futuro se publican, como ustedes saben, en 1999 por la UNESCO. Es una obra muy importante para la educación de Edgar Morin. Y ellos tienen una base ecosófica y con ello y por ello integradora. Veámoslo. La ceguera del conocimiento, el error y la ilusión. Nos enseña el riesgo del error y la ilusión. Sencillamente no. Si hago esto, llego aquí sin problema. No, hay que ver que hay riesgo y hay ilusión en ese proceso del conocimiento y de los valores también. Los principios del conocimiento pertinente, separación de las disciplinas, del objeto y el sujeto, de lo natural y lo social, separación del contexto. O sea, ante eso, este saber, el saber pertinente, trata de integrar. Y en ese sentido, la naturaleza ecosófica, integradora, le da las bases. Enseñar la identidad terrenal, conciencia de que es ciudadano de la tierra. Es un principio ecosófico. Se comparte un destino común y se confrontan problemas vitales, identidad terrenal, paz, globalización. Enseñar la condición humana, el significado de ser humano, no un ser humano desde el punto de vista solo socioantropológico o antropológico en general, sino ecosófico. No toda la ciencia enseña la condición humana. Enseñar la calidad poética de la vida, desarrollar la sensibilidad, necesidad de una convergencia de la condición humana, es decir, romper con todos aquellos dualismos, con todas aquellas cuestiones, pudiéramos decir, que no integraban. Hay que integrar sobre todo eso. Por tanto, tanto en el discurso como en todo hay que unir, incluso en el propio discurso. Tanto valor tiene el discurso directo, pudiéramos decir conceptual, como el discurso indirecto o metafórico. Una metáfora a veces equivale a cinco o a más conceptos. Quiere decir que hay que tener una actitud completamente inclusiva.
Enseñar la identidad terrenal, conciencia de que es ciudadano de la tierra. Enseñar a afrontar las incertidumbres. La ciencia enseña mucha certeza, pero no los innumerables campos de incertidumbre. La ciencia va siempre en busca de certeza, pero no sabe que en ese camino hay muchas incertidumbres que tiene que resolver y para ello debe tener conciencia de ello. Enseñar la comprensión, enseñar a establecer un diálogo entre la cultura, enseñar y explicar cómo integrarnos al otro, tolerancia, empatía hacia el otro, o sea, son elementos esenciales para la propia convivencia y que nacen de una sensibilidad cósmica, nacen de una comprensión totalizadora del hombre en relación con el contexto. Enseñar la ética del género humano, una ética basada en valores universales. La humanidad debe convertirse en verdadera humanidad y encontrar su realización en ella. Y por último, el octavo, que aquí en esta obra no fue puesto, después más tarde, y que lo vamos a ver en el otro podcast, la historia, el saber histórico como octavo saber. La historia como madre de todos los acontecimientos, como diálogo entre el presente y el pasado para, pudiéramos decir, preludiar el futuro, es otro elemento esencial y que también se enmarca desde una visión ecosófica. Por tanto, los 7 saberes necesarios son, y diríamos los 8 saberes necesarios son bases muy importantes, son bases muy importantes para lograr la integración de saberes. Y son saberes emergentes. Son saberes emergentes integradores. A veces la gente, los autores solo destacan ecosofía, bioética, epistemología de segundo orden, etcétera, hermenéutica ecosófica, pero nosotros debemos partir también de cuáles son aquellos principios y aquellos conceptos que son que están integrados y al mismo tiempo son integradores. Y los 8 saberes necesarios para la educación del futuro, por su naturaleza ecosófica, son integradores. Así es. Entonces, doctor, ¿cuáles serían en este caso los 4 campos de la ecosofía? ¿Cómo logramos determinar? Sí, y quisiera primero ver, la ecosofía es una filosofía donde une al hombre con la tierra, con su contexto, establece una identidad. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de desarrollar esa sensibilidad cósmica que le permite verse en ella, en el cosmos, porque decimos naturaleza, pero sabemos nosotros que el hombre interactúa no solo con la naturaleza, porque la naturaleza, el planeta Tierra, interactúa con los otros elementos. La ecosofía es una corriente que dentro de la ecología y a fines del siglo XX rebasa la posición antropocéntrica, como decíamos ahorita, del movimiento ecológico, involucrando su dimensión espiritual y global. Ve también la necesidad de tomar medidas no solo para la protección del medio ambiente, sino de impulsar un cambio profundo de la visión del mundo, que retome a los principios universales. Y posee 4 campos desarrollado por varios autores que lo han planteado, pero fundamentalmente fue el gran Guattari, ese que escribió El problema de las máquinas, etc. Y son los siguientes, o sea, desarrollado por el filósofo francés Guattari. 1, el campo científico, y hay que ver qué importancia tiene el contenido de estos campos que integra a la ecosofía. Lo cognitivo es el primero, los conocimientos de la ciencia que nos dirigen hacia una nueva visión del mundo, la teoría general de los sistemas, la visión del mundo holística, la teoría de Gea, el principio de la organización propia. Esos conocimientos deben llevar a una comprensión más profunda de las leyes de la vida. O sea que ese es el primer campo, lo cognitivo. Otro es el campo emocional. Este campo se ocupa del desarrollo de un nuevo acceso hacia el mundo para poder confrontar emocionalmente la crisis global,
sin tener que reprimirla. Se trata de encontrar la forma de poder transformar la atención que resulta de la conciencia y del sentir de la crisis global. Todos los problemas que nos están afectando, en ese sentido lo emocional puede jugar un papel muy importante, el momento emocional, el momento espiritual. Las tomas de decisiones. Las ¿verdad? tomas de decisiones. Que nos llevan a la guerra, Sí, que sí, van sí. contra la cultura de paz que se trata Sí. de construir. Y sobre todo, doctora, desarrollar esa sensibilidad espiritual, esa sensibilidad cósmica, esa sensibilidad ecosófica que nos permita nosotros sentir dolor cuando dañamos a nuestras plantas, cuando dañamos a los animalitos, cuando vemos cualquier problema. El dolor el ajeno. dolor. sentir Porque el dolor es que ya se del parte, otro, se claro. parte de un concepto nuevo de vida, que todo lo que existe tiene vida, mientras que nosotros todavía seguimos con vida animal y vegetal. Sí, que viene de la racionalidad clásica. Que porque viene de la nuestros racionalidad antiguos sí se Así veían mismo. integrados a un mundo A que un era mundo mucho más que ellos. correcto. El tercer campo, el campo práctico, se encuentra por desarrollar alternativas, o sea, por desarrollar alternativas que posibiliten a la sociedad y al individuo vivir en mejor resonancia con la naturaleza. Esa sinergia que se debe crear. Se trata de desarrollar un estilo de vida y un sistema de valores duraderos y capaces para el futuro, y no a costa de las generaciones venideras. Es importante cómo se hace, que se está acabando el medio ambiente, destruyéndolo, explotándolo sin tener en cuenta el futuro. Y hay que pensar en el futuro también. Es importante también. Y que no todos los recursos son renovables. No todos los recursos son renovables. En primer lugar, el ser humano no es Sí, un recurso sí, renovable. sí. No podemos seguir pensando en el ser humano como algo que se renueva, porque Sí. cada ser humano es dueño de emociones, portador Así de mismo. cultura, en fin. Y el tercer campo, y el cuarto campo es el campo espiritual. Tiene como finalidad el desarrollar un nuevo acceso a lo vivo, hacia la naturaleza, el abrirse a una mística natural y descubrir lo común de lo sagrado. En este sentido, el concepto de vida. Vida es todo lo que pudiéramos decir, la forma en que se comparte la sustancia. Sí, desde el concepto de vida Sí, más primario, ¿verdad? Más primario, el más sí. primario que se conoce. Sí, como toda la existencia tiene vida, porque hay interacción. Hay Y interacción. porque son subsistemas dentro de otros. Que sea sistemas, inerte, que sea una interacción inerte, que no sea como la misma respuesta que puede dar la célula, pero la dan los átomos. Hay intercambio. Es vital, como que. Ahora, nosotros debemos ver algo muy importante, y es el concepto de ser ecosófico, Así es. que establece diferencia. La ecosofía establece la diferencia con respecto al ser. No es el mismo el ser en general que el ser ecosófico, o sea que ya es un concepto que compromete a la propia existencia a ser consecuente con la propia naturaleza. En su interrelación. En su interrelación. Y quisiera leerlo para que sea más coherente. Ya con esto Sí, terminando esta clase. Sí, Gregory Bateson, cibernético y uno de los precursores. Gregory Bateson, cibernético y uno de los precursores de la nueva teoría del sistema y con ello de la ecosofía, explica que las fronteras entre hombre y naturaleza son de origen ficticio, artificial. El hombre es naturaleza humanizada. Es así. Definir el ser de un individuo no solo por su cuerpo físico, como ser en general, sino a través de las informaciones que un individuo recibe de su entorno. El ser es ampliado a través de ello y se conforma de hombre y entorno. Según la conciencia, cambiamos las fronteras del individuo. Y pudiéramos preguntarnos, ¿cuál es la lógica de la ecosofía? Pues la lógica de la ecosofía me parece que es un punto fundamental y esencial para ir cerrando, ¿verdad? Esta parte, por lo menos por ahora. Y la lógica está en la unidad con la Tierra, en la integración total con la Tierra, con el mundo en general en que vivimos, no pensando la Tierra en su calidad bioquímica o biofísica, sino con ese mundo mucho más amplio que vivimos. Es una sensibilidad,
es una razón cósmica, como ya usted explicaba hace un rato, es una sabiduría también, y es una sabiduría que se concreta en lo emocional, en las lógicas dialógicas, en la lógica de la ecopedia cultural, como se denomina, ¿verdad? Y en realidad es lo que figura entre nosotros como seres humanos. Es eso, o sea, es esa relación entre nosotros como seres humanos. Es una comunidad, además, que está presente, avalando todos estos progresos, pero también visto el progreso como procesos de construcción y de construcción. O sea, también cambia el sentido el concepto doctora, de progreso. Sí, doctora, y yo creo que, no sé si quisiera saber su criterio, creo que en nuestra universidad y precisamente sus directivos se preocupan por el desarrollo de un humanismo ecosófico. Es así. Hay muchas manifestaciones, lo hemos visto los sábados y los domingos en la siembra de los árboles. O sea que la Universidad José Martí está creando ambientes y espacios, ¿verdad? Y herramientas para desarrollar un pensamiento ecosófico, porque esto es un problema. Sí. Y lo más importante que yo creo que hace la Universidad José Martí es que está tratando por todos los medios de que se convierta, de que este sentido ecosófico se convierta en norma de conducta y de convivencia social de alumnos y profesores, que seamos congruentes, consecuentes con la ecosofía. Revelando valores, ¿verdad? Correcto. Y creo que hasta aquí entonces sí, muchísimas gracias por su atención y nos encontramos en una siguiente. Nos encontramos en una siguiente sesión de trabajo, también de como cápsula de 15 minutos de diálogo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.